Buenos días, hermanos. Siempre que escucho esa alabanza, yo quiero verte, me conmueve bastante. Desde que la aprendí, mi corazón se enternece. Siento, no sé, es algo especial en mi corazón. Y parece que Dios en ese momento que cantamos esa alabanza, nos hace recordar lo frágiles que somos, los infieles que muchas veces podemos ser y cuántas veces hemos fallado a Dios. Pero al final de cuentas lo que queremos es verle, ¿verdad? Todos queremos ver a Dios. Yo quiero verte, así le dice ese cántico al Señor. Pero precisamente porque nosotros necesitamos saber qué es lo que Dios exige para poder entrar a Él para siempre. Porque sin santidad, como dice este pasaje de Hebreos, versículo 14, sin santidad nadie verá al Señor. No es asunto de que estemos en el templo. No es asunto de solo estar bautizados. No es asunto de llevar un récord de conocimiento bíblico o de lecturas bíblicas o de tanto evangelismo, no. Sino es que dice la palabra que sin esa santidad nadie podrá ver a Dios. Y Dios nos ha dado medios de gracia, de lo cual ya se estuvo hablando anteriormente, precisamente para que nosotros podamos ir creciendo en esa santidad que Dios exige. Les voy a pedir que estemos de pie otro ratito, hermanitos, ya se van a sentar, otro ratito. Les voy a leer 2 de Samuel 12:13, que dice así, escúchenlo. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por eso el tema, la gracia en la disciplina. Si Dios no nos amara tanto, ya nos hubiese exterminado a todos. Oramos. Señor, ¿qué te puede decir nuestro corazón al ver tu grandeza, al ver tanto amor de ti hacia nosotros? Ayúdanos, ten compasión de nosotros y haznos sensibles a la palabra explicada. Ayúdanos a comprender, mi Dios, que tú exiges de tu pueblo santidad, que tu Espíritu la obra en el corazón de nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con esa santidad que tú nos has provisto? Por favor, Señor, redarguye nuestra conciencia, redarguye nuestro corazón y perdónanos de antemano, Padre. Si en algo estamos mal, límpianos para que nada estorbe la preciosa palabra, esta semilla que quiere ser sembrada en nuestro corazón para producir frutos abundantes de justicia. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay dos clases de disciplina. La disciplina eclesiástica, que es la que hemos escuchado cuando alguien ha pecado y desde aquí se lee una carta
y se dice que es por un determinado tiempo. Y cuando la persona demuestra ante Dios, ante el pueblo y ante los hermanos que son los responsables de la vida espiritual de la iglesia, entonces esa disciplina se levanta. Mientras no, mientras la persona vive en pecado, tal vez los hermanos puedan extenderle una carta de, bueno, otra vez regresas a tus privilegios. Pero se olvidan que hay otra disciplina, la segunda, que es la que viene de parte de Dios. Y de esa, aunque nos escapemos de la disciplina eclesiástica, ninguno de nosotros puede escaparse del Señor. Porque recuerdan ustedes el último versículo del capítulo que leímos. Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Así que mis amados hermanos, yo siento en un momento dado que cuando hayamos cometido algún pecado es mejor recibir la disciplina que nos impone la iglesia que estar recibiendo la reprensión de Dios todo el tiempo. Porque con Dios no podemos estar jugando, no podemos jugar. La palabra remitir, como dice el pasaje que expresa, tus pecados te son remitidos, dice, no vas a morir. ¿Qué significa? Significa liberar. Significa enviar. Recuerdan que la Biblia nos enseña que Dios hace alejar nuestro pecado como está el oriente del occidente, ¿verdad? Dios lo aparta o lo avienta a lo profundo del mar. Cuando hay un sincero arrepentimiento, Dios quita ese pecado y lo aleja lo más de nosotros y nunca más se acuerda de ello cuando nosotros nos arrepentimos. Esas son las palabras que Natán le trae a David, porque aunque David en ese momento todavía no se había arrepentido, pero el Señor, que es omnisciente, él sabía que David se iba a arrepentir profundamente de todo aquello malo que había hecho. Y entonces también el profeta le da esa paz a David y le dice, tus pecados han sido remitidos también. Bueno, entonces vamos a la explicación del tema, la gracia en la disciplina. Nos vamos a enfocar en Hebreos capítulo 12. Vamos a empezar en el versículo 2 y 3, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿En qué momento se deja ver la gracia en la disciplina, ya sea eclesiástica o ya sea la que Dios nos da? Miren, se deja ver en que el Señor nos dice que debemos centrarnos en la persona de Jesucristo. Nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro pensamiento debe de estar en Cristo, porque ciertamente lo que nosotros sufrimos, la vergüenza, la pena, la humillación, la queja o la crítica o lo que sea después de una disciplina o durante una disciplina, la merecemos. Pero Jesús no merecía lo que sufría por amor a nosotros. Y es por eso que Él dice, no te estés centrando en ti. Porque mientras yo estoy mirando mi necesidad, estoy mirando que el hermano me juzga o que el hermano no me quiere saludar o que el hermano me vira la cara o que el hermano no sé qué, y se nos hincha el corazón y andamos ahí que no vamos a la iglesia porque es que los hermanos nos quedan viendo feo. Si aún así fuese, eso lo merecemos porque hemos fallado. Pero no te centres en ti. Pon tu mirada en Jesucristo, que Él sí es justo y perfecto,
pero sin embargo, por amor a nosotros sufrió, dice, tal contradicción de pecadores. Por amor a nosotros, y lo que nosotros estamos sufriendo, como dijo el ladrón arrepentido, nosotros estamos pagando aquí lo que merecen nuestros hechos, pero este justo ningún mal ha hecho. ¿O no dice así la palabra, hermanos? Y miren que a veces es triste que el hermano está haciendo lo malo, la familia está haciendo lo malo, la esposa está haciendo lo malo, los hijos están haciendo lo malo y quieren que la iglesia los tenga acá arriba con cariño, con ternura, y nos olvidamos que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que si hay algún fornicario entre nosotros, ¿qué dice? No le hables, no te juntes, deséchalo, quítalo de ti. Así dice la palabra, pero no hemos llegado a esos extremos. No ha sido necesario esa situación. Pero es que es importante que la iglesia esté enseñada que si fallas y te descubren y te disciplinan, no pidas que nadie hable, que nadie critique, que nadie juzgue, porque es parte del castigo. Decía una persona que reflexionaba mucho, que dice que para tirar las plumas es fácil. Tú avientas unas plumas o unas piedras o lo que quieras, lo tiras. Es fácil. Pero lo difícil, ¿qué cosa es? Recogerlas, levantarlas, juntarlas. Y así que es fácil caer en pecado. Y es fácil que te extiendan una carta de disciplina. Pero lo que no es fácil es que tu testimonio manchado y lo que ya tú hiciste, ahí quedó, mi hermanito. Ahí quedó, hermanita, para siempre en aquellos que lo supieron. Y eso no lo podemos evitar. Claro que al paso del tiempo Dios va sanando nuestro corazón, va fortaleciendo nuestra alma y nos va ayudando, socorriendo, sustentando y nos usa para el ministerio y nos restaura, porque eso sí, tanto la disciplina eclesiástica como la disciplina de Dios no es para destruir, es para renovar, para santificar al creyente. Entonces sería esto, lo primero, que centra al creyente en el sufrimiento de Cristo. Eso es el propósito de la disciplina y de la gracia de Dios en esa disciplina que estamos viviendo. Y bueno, vamos a la número 2. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a leer el 12 también. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por ella. ¿Sabes que la disciplina, la gracia de Dios en la disciplina hace que nosotros resistamos, que aguantemos esa disciplina? En el versículo 4 está más clarito: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Todavía no te ha tocado hasta allá. Porque en el Antiguo Testamento, por un hijo que mal contestaba a su padre o maldecía a su madre, como leímos también en la otra lectura devocional, dice: muera irremisiblemente. El juicio era de muerte. Por eso ahora es que estamos nosotros en la gracia,
Porque cuántos hijos hay que aunque conociendo la verdad de Dios, se dan la vuelta y si en la mirada tuviéramos poder, fulminamos al papá o a la mamá o al hermano. Pero Dios es misericordioso, ahí es donde está la gracia. Porque Dios nos da la oportunidad, como se la dio a David, de no quedar fulminado. Y ya estuvimos hablando de los juicios inminentes que Dios hace. Pero ahora Dios nos da la bendición de que aunque pasamos por momentos de pruebas porque tenemos que mejorar para la gloria de Dios, esa situación por la gracia no nos permite desvanecernos y nos manda a resistir. Sí se puede resistir la disciplina. Es por eso que vemos muchos hermanos que aunque han fallado, son restaurados nuevamente y le siguen sirviendo a Dios. Y luchan contra sus debilidades, y luchan contra el pecado, y luchan contra sus penas, luchan contra aquello que hicieron mal, contra aquello que les avergüenza, pero luchan y le sirven a Dios. Resistieron porque Dios está con ellos. Porque eso es lo hermoso de la gracia, que te levanta, que te pone en el lugar que tenías y ahora con mayor madurez y ahora con más calidad y con más devoción vas a cuidar tu vida cristiana para no caer. Ya no vamos a volver a hacer aquello que hicimos. Ahora vamos a agradarle al Señor y vamos a luchar contra los deseos de nuestra carne y vamos a honrar a Dios en todos nuestros hechos. Pero eso es lo que Dios espera de todos. Porque sí nos da tristeza de muchas personas que se han retirado la carta disciplinaria, lo que fue para ellos como una liberación. ¿Para qué? Para irse al pecado y allá están. Y muchas veces, aún haciendo lo malo, todavía quieren que los hermanos los vayan a buscar. Todavía están esperando que el consistorio vaya a pedirle perdón. Que el hermano que levantó la voz vaya a besarle los pies. Cuando la Biblia dice que a quien vamos a humillarnos es a Cristo, a quien nos vamos a someter es a Jesucristo, no al hombre. Y cuando un hermano sabe de un pecado y está convencido de ese pecado y lo tiene que decir, es su obligación como persona de Dios. Pero a veces la iglesia no está acostumbrada a eso porque no queremos que nos aborrezcan. Nos enteramos y ¿sabe qué pasa? Que todo queda en rumor. Dice, ¿cómo es rumor? Y ciertamente, y aquí está el consistorio. A veces los rumores pues no se toman en consideración porque no hay nadie que se pare y diga, no, yo vi, yo lo escuché, pero no lo hacemos. Y por eso quizás tú veas, escuches por ahí que alguien esté mal, pero si no hay quien acuse, no se puede hacer. Pero ¿sabe dónde nos salvamos nosotros? También. Que viene el juicio de Dios y de ese, aunque nunca se descubra aquel pecado, del de Dios, el del que no se va a escapar. Y él bien dice, no temáis al que mata la carne, porque al alma no puede hacerle nada. Temed más bien a aquel que es poderoso para destruir la carne y el espíritu en el infierno. Al que debemos tenerle miedo, terror, es a Dios. Cuando alguien está mal, eso es lo que debe sentir. Entonces hace que resistamos la disciplina, la gracia de Dios. Número 3. Como bien leímos en el versículo 5, nos dice que como hijos no despreciemos la disciplina del Señor. Quiero que leamos el versículo 6, versículo 25. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mirad que no desechéis al que habla, versículo 25,
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y aún el versículo 7 y 8 también dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Punto número 3. La gracia en la disciplina da el lugar de hijos, que nos dice que no debemos rechazarla. Tú como hijo tienes que recibirlo. ¿Te enoja? Sí. ¿Te causa pena? Sí. Tal vez te viene a tu mente, ay, hay otros que andan más peor que yo y por qué a mí. Sí, así a veces pasa en la casa. Pero algo que hemos aprendido aún en nuestra casa, cuando nuestros padres suelen a veces disciplinar más a uno que a otro, la bendición no la está recibiendo aquel que dejan que haga lo que quiere. La bendición la va a recibir aquel que fue castigado. La corrección será para aquel que fue amonestado y será una persona de bien. Pero si tú dejas sin disciplina a tu hijo, deja que haga lo que quiera, ahí estará, nos resulta, y tú dirás, ¿por qué mi hijo este es diferente y este es acá? Porque tienes que analizar cómo fuiste en la disciplina. La disciplina corrige. La disciplina se aplica a los hijos, es necesaria. Dios a nosotros nos da el lugar de hijos. Como iglesia, no pensemos que porque oramos, que porque tenemos ministerios, que porque tenemos cargos en la iglesia. No piensen ustedes que porque yo soy predicadora, Dios no me disciplina a mí, puedo hacer lo que yo quiera. No. También ando espantadita cuando le fallo al Señor. Y nosotros más, porque dice la Biblia que sabiendo hacer lo bueno, haces lo malo, con mayor razón el Señor reprende a los ministros, a las ministras. No piensen, hermanos, que es solo ser creyente y estar en el templo y podemos vivir como queramos. No, mis hermanos, no se puede, no debe ser. Y cada uno de nosotros está llamado a aplicar en su corazón esta gracia. Cuando tú sabes que has fallado al Señor, sabes que en cualquier momento va a venir la mano de Dios contra ti. Va a venir. Y espérala. Como cuando nuestros papás se quitaban el cinturón y ya nos hacían así, ¿qué hacían? Nos espantábamos porque íbamos a sentir el cinturonazo. Así también cuando falles, recuerda que la mano de Dios estará también sobre ti. En cualquier momento te va a dar la disciplina, porque ninguno va a quedar sin disciplina, ni uno, hermanitos. Es palabra de Dios. Y si no te viene disciplina en algo malo que has hecho, ¿qué cosa dice la Biblia? Entonces sois bastardos y no eres hijo. Así que no te alegres que andas haciendo lo malo y no te pasa nada. Tienes dinero, tienes trabajo, tienes salud, tienes armonía, todo el mundo te quiere. No te alegres, porque eso quiere decir entonces una mala señal que no eres hijo de Dios. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí la palabra. Número 4. El 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sabe? La gracia del Señor se deja ver en la disciplina, porque no destruye, sino nos corrige. Ella corrige, nos endereza. Cuando hemos tenido
un árbol de fruta en casa y vemos que su gajo se va para un lado, ¿qué hacemos? O lo cortamos o lo amarramos y le ponemos horqueta y nosotros vemos, pero lo enderezamos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y la disciplina nos endereza. Y luego, ya después de un tiempo, nos deja, nos suelta a ver qué vamos a hacer. Si seguimos derechito, ahí nos deja. Pero si seguimos otra vez torcidos, vuelve la disciplina a nosotros. Porque Dios quiere que seamos mejores. Dios quiere que honremos su nombre con santidad. Porque Él nos está preparando para que cuando llegue al final, que ya nos vamos con Él, ya no hay más nada que hacer, ya es perfeccionado el creyente y entonces sí, pasa a la presencia de Dios. Pero mientras, si no nos arrepentimos, ahí nos va a estar disciplinando. ¿O no es así en casa, que tal vez tu hijo te dice, mamá, pero ¿por qué a mí siempre me andas castigando? ¿Por qué? ¿Y qué le contesta? ¿Qué le contestan ustedes, mis hermanos, los que todavía disciplinan a sus hijos? ¿Por qué, hermanita Melga? Hasta que se porte bien, se le dice, ¿verdad? Hasta que te enmiendes. Y entonces el hijo lo escucha y dice, sí, me voy a portar mejor. Pero aquí en la iglesia no debemos nosotros de estar pensando que vamos a estar haciendo lo malo y nos van a restituir o nos van a tener que hagamos cosas, a volvernos privilegios que no merecemos. No se puede. No se puede, hermanos. Hasta que experimentemos un sincero arrepentimiento. Número 5, versículo 17 al 21. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Mis amados, la gracia en la disciplina hoy no causa dolor ni terror como era en el Antiguo Testamento. Allá cuando Esaú menospreció su primogenitura, lloró, suplicó, pero era demasiado tarde. Y el pueblo cuando escuchaba la voz de Dios, hasta Moisés tenía miedo de oír los truenos, dice, con la que Dios hablaba, los rayos y esa tiniebla inmensa de la ira de Dios contra el pueblo rebelde. Pues ya no estamos allá. Pero sabes que es importante que no por eso abusemos de la gracia. Tengamos mucho cuidado, porque al final de cuentas un día moriremos, porque ninguno de nosotros es eterno en esta tierra. ¿O habrá alguno que va a vivir para siempre de los que estamos aquí? ¿Habrá alguien, hermano, que levante su mano a ver quién para que yo me junte con él, con ella? Ninguno, hermanito. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero en el amor no hay temor, es decir, en Dios no tienes miedo. Pero si estás sin Dios, entonces sí, llorarás como lloró Esaú, suplicando que le devolvieran la primogenitura.
o tendrás miedo como el pueblo de Israel no quería escuchar a Dios. Por último, versículo 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. La gracia en la disciplina nos acerca a Dios. No es que nos aleja, nos acerca al Señor. Después que ha pasado el dolor, la pena, la vergüenza, entonces vemos cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos fortalece, cómo Dios levanta a su siervo, a su sierva, al joven, al adulto, y lo renueva otra vez, y entonces viene con mayor anhelo a servirle al Señor. Así dice la carta a los Hebreos. Ya no estás con ese temor, ya no estás con ese miedo, sino ahora te acerca a Dios, porque la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel, intercede por nosotros siempre. Pero nadie de los que estamos aquí puede abusar de esa gracia que nos ha sido otorgada. Dice la palabra de Dios como conclusión. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, versículos 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que Dios nos bendiga. Amén.